la ineficiencia andando. Hay funcionarios y funcionarios. Idoneidad. Esa es la palabra clave que todo alto funcionario, ahora por ley, debe cumplir con por lo menos requisitos mínimos para sentarse en la alta dirección del gobierno. Asegurar que las entidades públicas, a través de sus oficinas de recursos humanos correspondientes, puedan hacer la verificación del cumplimiento de estos perfiles. En febrero, el gobierno publicó la ley 31419, que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos. Es decir, a los altos directivos ya no les bastará la confianza de la autoridad de turno para conseguir trabajo. Pero, ¿qué ocurrió? Desde ese momento, todas las oficinas de recursos humanos de las instituciones públicas tenían que verificar que los funcionarios de alto nivel, designados por confianza, cumplan con requisitos mínimos de experiencia profesional. Para el caso de viceministro, por ejemplo, yo tengo que tener de todas maneras formación académica profesional, pero además, respecto a la experiencia general y experiencia específica. Para el caso de la general, 8 años y para la específica, 5 años. Yo lo dije muy claro, para mí era una agencia de empleos. Lo vi porque había mucha presión para que las ejecutoras se abrieran a contratar, a crear nuevos puestos laborales, ¿no? Hoy se ve algo que nunca antes había ocurrido en el sector público. Las direcciones generales de varios ministerios y hasta los mismos viceministros figuran con doble cargo o con encargaturas. Y considerando unas 200 entidades, encontramos que 250 entre directivos y funcionarios habían sido desvinculados en dicho marco. Esto es inédito, por supuesto, sobre todo porque aquí en el grupo estaban los 2 viceministros del Ministerio de Energía y Minas, el titular del INGEMET, entre otros altos directivos del Estado peruano. Como vemos en estos directorios de ministerios, hay funcionarios que ocupan hasta 2 o 3 encargaturas. También hay viceministros que se multiplican por 2. Insólito. En marzo, la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, inició la primera etapa del operativo Idoneidad en ministerios y diferentes instituciones del Estado. Solo en la primera etapa, 250 altos funcionarios se fueron a sus casas. La media es que el 10% no cumple los requisitos. Muy similar a la primera etapa. Exactamente, la tendencia es más o menos la misma. Son agencias de empleo. Sutran, por ejemplo, también era otra entidad. Provía descentralizado ha tenido 12 directores ejecutivos, nunca antes visto. Hemos batido récord, es increíble. Por ejemplo, hay altos funcionarios que aseguraban en su CV que tenían 10 años de experiencia, pero apenas podían demostrar 2 años. El papel aguanta todo, el CV también, pero cuando Servir verificó si los datos de experiencia consignados eran reales, los funcionarios terminaron saliendo de sus puestos. Pero hay un detalle. Antes que saliera la ley de idoneidad, Servir y la Contraloría solo podían recomendar el cambio del funcionario. Hoy, la recomendación de Servir debe acatarse como medida correctiva, porque si no, los funcionarios o hasta ministros podrían estar incurriendo en delito. Medidas correctivas es el nombre técnico que emite Servir en los informes de supervisión y han sido desvinculados casi el 100%. ¿Por qué me dice casi? Casi porque tenemos un ministerio, que es el caso del Ministerio de Cultura, donde las 2 viceministras que han sido consideradas, una que no cumple y la otra que no acreditaba en su momento, todavía no han sido desvinculadas. Se trata de las 2 viceministras del Ministerio de Cultura, liderado por la ministra y también congresista, Bexy Chávez. Desde el Estado peruano, a través del Ministerio de Cultura, seguiremos impulsando y promoviendo una ciudadanía intercultural. Según el informe de Servir, la viceministra de Interculturalidad, Rosilda Nunta Guimaraes, no cumple con los requisitos mínimos para su cargo. Solo los 2 casos siguen todavía en el puesto. Valgan verdades, hace un mes más o menos nos enviaron un documento diciendo aquí están los nuevos documentos que acreditan. Pero la verdad que hay que considerar que esto es un tema formal. O sea, debemos darle un marco de respeto a la ley. Tenían un plazo primero
que venció en marzo, un plazo segundo para sus directivos que venció en junio, y luego hemos actuado con la supervisión. Y dentro de todos los plazos de la directiva y todos los plazos que incumplieron, luego no pueden decir que lo han hecho, ¿no? Mientras que la viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Yanie Marilé Gómez Guerrero, no acredita los requisitos mínimos durante el tiempo de la evaluación. Servir pidió la información con los plazos estipulados por la ley para que las viceministras puedan acreditar que tienen por lo menos 5 años de experiencia en el sector público. Ellos consideran que los cargos que ocuparon no eran demostrables. Desde que Servir empezó a verificar lo que la ley les exige, la actual ministra de Cultura, Bexy Chávez, tuvo duras críticas contra Servir. Lo que sí he indicado, y me ratifico y lo voy a decir en este espacio y en cualquier otro, que Servir como está, no está bien, pues. Porque no puede ser que algunas instituciones como la del Congreso de la República, ahí no se aplique Servir. Pero para todos los demás pequeños, ahí sí se aplique Servir. Si ellos creen de que eso está bien, yo voy a refutarlo. Es para ver cómo mejoramos Servir. Tantos años han pasado en el Perú y hablamos de mejorar la estructura del Estado, pero no hemos hecho nada. Entonces, si quieren que se mantenga el statu quo beneficiando a unos cuantos, pues definitivamente no vamos a estar de acuerdo con ello. La ministra Bexy Chávez no comparte el trabajo que hace Servir, y más aún, después que han pedido el retiro de sus 2 viceministras. Pero el operativo Idoneidad ha revelado más detalles. Por ejemplo, en 2018, los funcionarios con mayor cantidad de trabajadores públicos no idóneos los tenían los gobiernos locales. Hoy, la cifra se ha invertido, pues según Servir, los funcionarios no idóneos del gobierno nacional han superado a los locales. Algunas prácticas del nivel subnacional, propias de los niveles locales, han ido apareciendo y presentándose en el nivel nacional, en ministerios, en entidades especializadas. Creo que en una y en otra no debería haber. Lamentablemente se está cumpliendo con el mínimo y no con la especialización en algunos casos, pero en otros ni siquiera cumples con el mínimo. Yo diría que estamos dilapidando la carrera meritocrática. La ministra Bexy Chávez se ha caracterizado por la imagen de escudera del gobierno. Fue de las primeras congresistas en dejar Perú libre, para luego ocupar el Ministerio de Trabajo, cargo donde fue censurada en mayo de este año, para finalmente liderar el Ministerio de Cultura. Entonces no entiendo cómo me interpelan por una cosa y me censuran por otra. En el punto 10 indican de que yo le voy a entregar el Servir a las centrales sindicales. Yo en ningún momento he indicado ello. Servir ha señalado que las viceministras no acreditaron a tiempo su experiencia profesional en el servicio público, pese a que solicitaron la información desde abril de este año. Punto Final pidió los descargos y una entrevista con ambas viceministras desde el miércoles 16. Pero fiel a su estilo, nos respondieron con este documento antes de cerrar esta edición. En el material enviado, las viceministras adjuntan varios certificados y constancias de trabajo donde indican que ambas cumplen con los 5 años de experiencia en el sector público. Te conformas con lo mínimo, haces un checklist y no importa en realidad la experiencia, no está importando la especialidad. En el documento, las viceministras también señalan que sería arbitrario si Servir las desvincula o retira, pues aseguran que cumplen con los requisitos mínimos. Finalmente señalan que Servir debería privilegiar el criterio material, es decir, los documentos, sobre el formalismo burocrático, refiriéndose a las fechas en las que entregaron la información. Hasta el momento, Cultura es el único ministerio que no ha acatado la medida correctiva. El único. Hay que recordar que confianza no es lo mismo que idoneidad.